Hoy es un día bien especial, ¿verdad? Porque hoy estamos celebrando el amor, ¿verdad? Es el día del amor y la amistad, era ayer, pero hoy vamos a hablar sobre el amor. ¿Cuántos creen que el amor es importante? Bueno, dice en la Biblia que el amor es lo más importante. De tal manera que yo quiero invitarlos a que hagamos una demostración de amor. Ore por la persona que está a su lado y manifiéstele el amor de Dios para ella. Amén. Hagamos ese ejercicio, pongámonos en pie y dígale a la persona que está a su lado que la ama. Así no la conozca, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que tenemos que amarnos los unos a los otros como Jesucristo nos ha amado. Yo quiero darle la bienvenida a todos en este lugar, porque esta casa tiene que identificarse como una casa de amor. La iglesia es la expresión del amor de Dios. Es increíble, pero si ustedes ven en el libro de Gálatas, nos habla de que la iglesia es la madre del amor. Es increíble. Es la expresión del amor de Dios para la humanidad. De tal manera que la iglesia tiene que ser un foco de amor, tiene que ser realmente un faro de amor, tiene que ser una fuente de amor hacia los demás. Dice la palabra de Dios que en esto conoceremos que somos discípulos de Cristo, en que nos amamos los unos a los otros. Y esto es lo que realmente nos identifica como hijos de Dios, como siervos del Altísimo. Amén. De tal manera que hoy vamos a estar hablando sobre este tema que me parece que es supremamente importante y que nosotros necesitamos conocer y darle la importancia que merece. Amén. Corintios, en el capítulo 12, ustedes lo habrán hecho, vemos que el Señor describe absolutamente todos los dones, ¿verdad? Y habla de cada uno de los dones que el Señor ha establecido, los dones espirituales, los dones ministeriales. Y esos dones realmente son aquellos que nos sirven para hacer la obra de Dios, realmente. Son talentos que el Señor nos ha dado y que de alguna manera nos ayudan a entender que nosotros tenemos un propósito en esta tierra y que el Señor nos adorna con una serie de dones, de talentos para poder servir dentro de la iglesia. Amén. ¿Sí están poniendo atención, no? Como que estamos todavía en el saludo y en la bendición, ¿no es cierto? Qué bueno, qué bueno. Esas expresiones de amor son muy gratificantes. Pero bueno, voy a volver a decirlo, ¿no? Decíamos que en el libro de Corintios, ¿no es cierto? Nos habla, en la carta a los Corintios, nos habla en el capítulo 12 de los dones que Dios estableció y con los cuales adornó a cada uno de los miembros de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos tienen dones aquí dados por el Espíritu Santo? ¿De verdad? ¿Quiénes no tienen ningún don? Bueno, ese es por lo menos el don Carlos, ¿no? Ahí tiene uno. El Señor nos ha dado dones a todos. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, dice en la Biblia que el Señor nos llena de su Espíritu Santo y que nuestro espíritu se funde en un solo espíritu con Él. Cuando recibimos el bautismo, recibimos el don del Espíritu Santo también. De tal manera que el Espíritu Santo de Dios empieza a morar en nuestros corazones, en nuestra vida, y nuestra vida empieza a ser diferente. Es como cuando tenemos un computador que tiene virus, ¿verdad? Tratamos de trabajar, hacer las cosas, pero siempre el computador funciona mal. Pero cuando le ponemos el antivirus, definitivamente el computadorcito funciona perfectamente, ¿no es cierto? Cuando nosotros recibimos, el Espíritu Santo de Dios nos limpia de todos esos espíritus, de esos chukis que teníamos antes, ¿no es cierto? Y que nos impedían hacer la obra de Dios, nos impedían amar realmente a los demás, sino que nuestra vida estaba quizás basada en la competencia, en el egoísmo, ¿no? Estábamos enfocados en nosotros mismos, en nuestro éxito, en lograr cosas, sin importarnos mucho los demás. Y el Señor dice que tenemos que amar a los demás así como nos amamos a nosotros mismos. Pero, pues lamentablemente en nuestras sociedades nos han enseñado a amarnos mucho a nosotros, ¿no es cierto? Y desde chiquitos le inculcamos a los niños que ese es su carrito y no se lo vaya a dejar quitar,
¿no? Y que esto es su esfero, este es su cuaderno, este es su libro, ¿no? Y como que poco enseñamos a compartir. Y el amor es también dar, es también compartir, ¿verdad? De tal manera que el amor es algo esencial en el desarrollo de nuestra vida y en el desarrollo de la sociedad. Cuando el Señor habla de los dones, está hablando de apóstoles, está hablando de profetas, está hablando de maestros, de los que hacen milagros, de los que sanan, de los que ayudan, de los sugieres, de los que administran, de los que hablan en lenguas, ¿verdad? De los que sanan. Y son todos atributos que el Señor le ha dado a diferentes miembros de la iglesia que tienen esos dones y que los tienen al servicio de la iglesia. Y todos quisiéramos tener todos esos dones, ¿no es cierto? De tal manera que oráramos por un enfermo y ¡pum!, de inmediato se sanó, como algunas veces sucede con algunas personas que tienen el don de sanidad. En otras oportunidades quisiéramos que ser unos muy buenos maestros, ¿no es cierto?, en esa habilidad que tienen los que tienen ese don de maestros para poder enseñar, y nos gustaría tenerlo, pero bueno, podemos irnos entrenando y capacitándonos y desarrollar esos talentos que el Señor nos ha dado también. Pero después de que el Señor enumera absolutamente todos los dones, tanto ministeriales como espirituales, cierra el capítulo diciendo, en el versículo 30 de 1 Corintios 12, dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y nos hace una exhortación y nos dice, procurad los dones mejores. O sea, el Señor quiere que nosotros procuremos los mejores dones. Y esto pues indudablemente podemos alcanzarlo en oración y a través de la práctica también, ¿no es cierto? A través de la práctica nosotros, la práctica hacia el maestro, dicen el adagio popular, ¿verdad? Pero sigue diciendo algo que realmente lo deja a uno como desconcertado. Porque después de que habla de todos los dones, dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Así termina el versículo 30 del capítulo 12 de 1 Corintios. Y entonces, después de haber visto tantas maravillas que el Señor da, don de fe, don de conocimiento, don de lenguas, don de sanidades, don de interpretación de lenguas, don de maestros, don de profetas, don de evangelistas, y una cantidad, y después dice, yo les muestro algo más importante que todo eso, ¿verdad? Y empieza diciendo el versículo 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y tímbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Terrible, ¿verdad? En otras palabras, dice que si yo tuviera todos los dones de hablar en lenguas angelicales y no tengo amor, simplemente estoy haciendo ruido, estoy haciendo bochinche. No sirve para nada. No se trata de tener dones y de tener talentos, se trata de usarlos en amor. Amén. Esto es supremamente importante. Cuando nosotros permitimos que a través del amor nuestros dones puedan ser impartidos y puedan ser utilizados, el efecto es totalmente diferente a cuando nosotros lo hacemos sin amor. Sin amor no tienen efecto, no sirven para nada. Aquí nos está hablando del conocimiento. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, y si no tengo amor, de nada me sirve. O sea, el mundo está cada día con mayor conocimiento. El conocimiento en el mundo se duplica cada 3 años, en una forma impresionante. Es increíble la cantidad de sabios que existen en este momento. Es increíble la cantidad de científicos que hay en este momento en el mundo. Se ha quintuplicado la cantidad de científicos en este siglo de los que existían a finales del siglo pasado. El conocimiento ha aumentado muchísimo,
pero muchísimo, de una forma impresionante, que ya ni siquiera nosotros alcanzamos a entender y a considerar qué es lo que está sucediendo a través del conocimiento, porque ha llegado a unas dimensiones extraordinarias. Y vemos que incluso está siendo manipulado por intereses económicos y cosas por el estilo. Y cuando ese conocimiento está utilizado sin amor, de nada le sirve, al contrario, es contraproducente. Y lo vemos con situaciones que han impactado el mundo y que han venido desarrollándose a través del conocimiento y que han afectado a toda la población mundial y que de alguna manera simplemente ha sido falta de amor lo que ha sucedido. Ese conocimiento se utilizó o se ha utilizado sin amor y lo que hace es un efecto totalmente negativo. El mundo sigue con los mismos problemas. Tenemos muchísimo más conocimiento que en el siglo pasado y en el siglo antepasado, pero seguimos con los mismos problemas: la corrupción, la violencia, la envidia, el robo, el hurto, etc. De tal manera que el mundo no necesita mayor conocimiento, necesita más amor para ser un mundo más amable, ¿verdad? Dice que si tuviera fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, de nada me sirve. No se trata de creer, porque es que los demonios también creen y tiemblan. Se trata de que nosotros actuemos en amor. Y el amor implica morir a sí mismo por el bienestar de las otras personas. Pero ¿cuántas veces nosotros seguimos en esa lucha? ¿No? Siempre por defender lo mío y lo mío y lo mío y lo mío, y en ese egocentrismo tan tremendo que no nos importa incluso dañar relaciones familiares o lo que sea, pero yo necesito lograr lo que yo pienso que debo lograr. Y eso es falta de amor. Y por eso es que muchas veces nuestros parientes ni siquiera quisieran considerar la posibilidad de venir a la iglesia. Porque dicen, no, si así es Miguel y que es cristiano y es pastor, ¿no? ¿Qué tal yo? ¿Verdad? Entonces ni siquiera se animan y después nos quejamos, ¿por qué no llegan a la iglesia? Pues es por nuestro testimonio, porque ellos no ven amor en nuestro corazón, no ven que la palabra de Dios nos haya transformado, nos haya cambiado, ven que el amor realmente es el gran ausente en nuestro corazón y todavía sigue reinando el egoísmo, la envidia, la prepotencia, etc. De tal manera que necesitamos practicar el amor, necesitamos tener vidas más amorosas. Y dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y aun si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hay muchas personas que dan, ¿verdad?, con amor, ¿verdad?, aún con necesidad, pero prefieren dar que utilizarlo para su necesidad. Y esto es lo que el Señor ve. Recuerdo cuando en ese pasaje que le preguntan al Señor Jesucristo quién fue el que dio más, porque había un rico que estaba allá adelante y dio un tesoro pues para el templo. Pero una viejita dio 2 blancas, ¿no? 2 moneditas. Y él dijo, esa mujer dio más que todos, porque dio todo lo que tenía. El otro dio de lo que le sobraba, ¿verdad? De tal manera que no se trata de dar, se trata de dar con amor. Y cuando damos con amor, ese dar se transforma completamente. En otras palabras, si no vivo una vida de amor, nada de lo que diga va a importar. Puede ser que hable muy bonito, muy elocuentemente, pero si estoy hiriendo a las personas, estoy haciéndole daño a la gente, definitivamente eso que yo esté diciendo no va a tener ningún efecto, al contrario, va a ser contraproducente. Si tengo una vida de mucho conocimiento y soy un gran científico, me sé la Biblia de pasta a pasta, pero no tengo amor, de nada sirve. Yo recuerdo en alguna oportunidad que teníamos un maestro que el hombre sabía mucho de Biblia, pero era supremamente arrogante y humillaba a los estudiantes antes de responderle cualquier pregunta.
Y le preguntan, perdón, profesor, es que no entiendo tal cosa. Hombre, ¿y usted cuánto hace que conoce del Señor? No, 20 años, profe. 20 años y no conoce esta cosa tan elemental. Usted no debería estar aquí, maestro. Usted debería estar aquí enseñando. ¿De qué le han servido 20 años si no ha aprendido las cosas básicas? Todavía está como un bebé, ¿no? Pidiendo leche en vez de estar comiendo vianda. Y no le respondía. Y lo humillaba delante de la gente. No importa qué tanto sepamos, si no tenemos amor en nuestro corazón, de nada sirve todo ese conocimiento. ¿Por qué? Porque indudablemente vamos a ver a esa persona prepotente, arrogante, y no vamos a ni siquiera querer preguntarle algo porque sabemos que la respuesta va a ser primero la humillación. Si no vivimos una vida de amor, nada de lo que creamos va a importar. Nada va a importar. No importa qué tanto usted crea. Pero si no lleva una vida de amor, definitivamente su fe no va a tener ningún efecto. ¿De qué sirve que usted crea en Dios, ¿no es cierto? Se sepa la palabra de Dios, ore todo el día, pero cuando tiene un problema con un pariente, con un familiar, explota y no demuestra que el amor de Dios está en su corazón? Nosotros, como hijos de Dios, debemos ser hijos de amor. Dios es amor. Y por lo tanto debemos irradiar amor hacia las demás personas. Nosotros tenemos que ser la luz del mundo. Tenemos que ser la sal de la tierra. Y aún debemos empezar en nuestra Jerusalén. Aquí en nuestra casa, los más cerquita a nosotros. Tenemos que ser instrumentos del amor de Dios. Y si nos ofenden y si nos maltratan, hombre, agachémonos, que pase la ofensa y no le paremos bolas a eso. Yo recuerdo esa lección del presidente Bush, cuando en alguna oportunidad, en una entrevista, no sé si era en Afganistán o en un país musulmán, estaba él dando una rueda de prensa y un periodista llegó y pum, se quitó un zapato y se lo mandó por la cara. ¿Recuerdan ustedes? Salió en la televisión. ¿Qué hizo George Bush? Simplemente lo esquivó, pasó el zapato y siguió con su charla común y corriente. Y este periodista se quitó el otro zapato y se lo lanzó otra vez, y el otro también se agachó y dejó pasar el zapato y siguió como si nada hubiera pasado. Fue impresionante la reacción de George Bush. Un hombre que uno diría, ante esa ofensa tan terrible, era para que todo el equipo de seguridad de él hubiera reaccionado de una forma violenta contra toda la gente. Bueno, no sé qué hubieran hecho. Pero él siguió con su conferencia común y corriente. Indudablemente la gente de seguridad fue y buscó al tipo, lo sacó de la reunión, pero él siguió con su rueda de prensa sin ningún problema. Cuando nosotros dejamos pasar la ofensa, significa que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Significa que el Espíritu Santo de Dios nos da el dominio propio para poder dejar pasar la ofensa, para poder perdonar a esa persona que nos ha ofendido. Pero si nos llenamos de rencor y respondemos a la agresión y nos dejamos herir, ¿qué va a suceder? Se va a armar un gran problema, ¿verdad? Porque va a traer ira. Imagínense ustedes que George Bush se hubiera dejado pegar ese zapatazo en la cara. ¿Qué hubiera pasado? Es una guerra, pues, por lo menos, ¿no? Pero nosotros no esquivamos el zapatazo. Nos gusta que nos lo peguen. Y entonces respondemos porque pensamos que así tiene que ser. Que esa es la forma en que nosotros tenemos que hacer sentir que existimos, que somos y que tenemos derechos. Y que los derechos tienen que ser respetados. Y que por encima no pasan. Y no van a lograrlo. O si lo logran es por encima de mi cadáver. Y vamos a ver entonces qué es lo que va a pasar. ¿Verdad? Somos muy belicosos. Y nos gusta que nos reten y que nos den la oportunidad de demostrarles aquí quiénes somos, ¿no? Y esto realmente es algo que no es de Dios. El Señor Jesucristo dice que tenemos que perdonar ¿cuántas veces? 70 ¿qué? Veces 7, ¿cada cuánto? Hay personas que dicen, no, si yo tengo que perdonar 70 veces 7, pero todavía no he empezado. Cuando yo empiece voy a perdonar, pero todavía no. Espérense un momentico que sufro un poquito más y que me respeten y que me den mi lugar y que me den lo que yo quiero y que tal.
y después sí voy a perdonar. El perdón tiene que ser una decisión que tiene que empezar hoy y ahora. Tiene que empezar cuando empieza la ofensa. Ahí tiene que empezar el perdón. La disposición de corazón tiene que estar ahí lista para perdonar. Y no reaccionar. Porque cuando nosotros reaccionamos a la ofensa, simplemente lo que estamos haciendo es generando más ofensa y más violencia. Y la violencia puede ir creciendo de nivel y podemos llegar a situaciones dramáticas. Escuchaba una historia que en La Guajira hay un par de familias que se están matando desde hace 70 años. Es increíble que eso suceda. Y todavía los descendientes viven odiando a los descendientes de la otra familia porque su tatarabuelo no sé qué problema tuvo y entonces son enemigos vitalicios. Y no hay reconciliación. Tenemos que olvidarnos del rencor, del resentimiento, entregarle el dolor que hay en nuestro corazón al Señor. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo llevó en sus llagas toda enfermedad y toda ¿qué? Dolencia. ¿Usted tiene dolor en su corazón porque lo han ofendido? ¿Porque no lo han ultrajado? ¿Porque no lo han honrado? ¿Porque no le dieron su lugar? ¿Porque no le dieron lo que usted quería? ¿O porque no hicieron las cosas como usted quería? Perdóneme, pero tenemos que dejar de consentir esos resentimientos y dejar de alimentar esas raíces de amargura, porque esas raíces de amargura nos hacen que llevemos una vida miserable y hacen que nuestros cercanos, nuestros familiares, nuestros amigos, las personas de nuestro oikos, de nuestra influencia, también tengan una vida miserable, por lo menos en cuanto a lo que corresponde al trato con nosotros. Porque indudablemente si estamos resentidos con esa persona, pues hombre, no va a poder salir agua dulce de nuestros labios. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué hay en nuestro corazón entonces? Es lo que tenemos que ver. Tenemos que limpiar nuestro corazón. Y de limpiar nuestro corazón es un acto que tenemos que hacer nosotros mismos. Y tenemos que ser conscientes de que nuestro corazón se ensucia. Y se ensucia con el resentimiento, con los rencores, con las ofensas, con el dolor. El corazón se contamina de lo que nos dicen, de lo que nos hacen. Y de alguna manera todos esos sentimientos empiezan a generar una basura emocional en nuestro corazón que hace que nosotros reaccionemos en la forma inadecuada y que generemos mayor problema en nuestra vida y en nuestras relaciones. Cuando nosotros vayamos a darle cuentas al Señor, el Señor nos va a decir, bueno, ¿y cuánta plata acumuló allá en la tierra? ¿Cuántos bienes logró tener? Venga, cuénteme. No, el Señor le va a preguntar es cómo fueron sus relaciones. Yo lo puse a usted en esta familia para que usted fuera un instrumento mío al interior de esa familia. ¿Cuál fue el logro que usted obtuvo? No, pero es que ellos ni siquiera iban a la iglesia. Pues ¿cómo iban a la iglesia si veían cómo era su corazón y sus reacciones? Y no veían amor en su corazón. El Señor nos va a preguntar es por nuestras relaciones, no por cuánta plata hicimos, cuántos edificios logramos hacer, cuántas casas compramos, cuántos apartamentos, cuántos locales, cuántas fincas. Eso no va a ser importante. Pero nosotros siempre seguimos pensando como piensa ese rico insensato, ¿no? Que después de que le dio una cosecha tremenda, dice, uy, caray, ¿yo qué voy a hacer con tanta cosecha? Ya sé, voy a tumbar mis graneros y voy a edificar unos graneros más grandes para poder acumular y guardar toda esa producción. Pero ¿qué dice la palabra? Le dice que es insensato, que él no sabe si hoy mismo el Señor le pide la vida. No se trata de los bienes que tengamos. No se trata del poder que nosotros podamos ejercer. No se trata del conocimiento que nosotros tengamos. No se trata de la posición social que nosotros obtengamos. No se trata de nuestros títulos.
Se trata de nuestro amor hacia los demás. ¿Qué es el amor? El amor es obediencia a la palabra de Dios. Amar significa hacer lo que Dios nos ha ordenado. Y Él nos ordenó que nos amemos los unos a los otros. Amor es una decisión. Usted toma la decisión conscientemente de amar a la otra persona. Si usted no es capaz de hacerlo, no diga que es cristiano o que no está obedeciendo la palabra de Dios. Y es que cuando nosotros infringimos la ley, dice en la Biblia y la infringimos en una sola cosa, dice que estamos infringiendo toda la ley. Y si nosotros como cristianos no somos capaces de tomar la decisión de amar a nuestros semejantes, aún a nuestros enemigos o a los que consideramos nuestros enemigos, pues definitivamente no podemos decir que somos cristianos ni que amamos a Dios. Porque dice la palabra de Dios, persigan una vida de amor como si sus vidas dependieran de ello. Porque así es. Nuestras vidas dependen de que nosotros amemos. Amar a Dios significa obedecer lo que Él nos ha ordenado. Pero para nosotros es mejor obedecer nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros resentimientos, nuestras raíces de amargura, que obedecer la palabra de Dios. Amor es demostrar el amor. Dice, paremos solamente de decir que nos amamos unos a otros, amémonos de verdad, demostrémoslo con nuestras acciones. Eso es lo que tenemos que hacer, demostrar que el amor de Dios sí está en nuestros corazones, que es cierto lo que dice la Biblia, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para que fluya a través de nosotros el amor hacia los demás. El amor tenemos que saber que no viene del diablo, ni viene de la carne. A veces confundimos el amor con la lujuria, eso es totalmente diferente. El amor es providencial, viene de Dios. Dice 1 Juan 4:16, Dios es amor. Si seguimos amando a otros, seguiremos siendo uno en nuestros corazones con Dios y Él permanecerá con nosotros. Note que hay una condición. Dice, si seguimos amando a otros, seguiremos siendo uno en nuestros corazones con Dios. Ahora, yo hago la pregunta inversa. ¿Qué sucede cuando nosotros amamos a muchas personas que nos gustan, que nos caen bien, pero odiamos, detestamos a esa otra porque es que me trató mal y me dijo y me volteó, ¿verdad? ¿Será que el amor de Dios está en mi corazón? ¿Verdad que no? ¿Será que Dios está en mi corazón? Dice aquí, si seguimos amándonos, seguiremos siendo uno en nuestros corazones con Dios. Esto significa que si no amamos a ciertas personas, pues Dios no está en nosotros. Estamos llevando vidas religiosas, como los fariseos, vidas hipócritas, que vamos a la iglesia por tranquilizar nuestra conciencia nada más, que leemos la Biblia para compensar un poquito las faltas y ahí tenemos un problema grave, porque la salvación viene es por gracia, es un regalo de Dios. ¿A quiénes? A quienes obedecen su palabra. Y si no estamos obedeciendo a la palabra, por más religiosos que seamos, no vamos a lograr la salvación. Dice en la palabra de Dios que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Y ocuparnos de nuestra salvación quiere decir que tenemos que ocuparnos de que el Señor siempre esté con nosotros. Y Él va a estar con nosotros siempre que nosotros estemos amando a los demás. No importa que sea una persona que nos cae mal. No importa si es una persona que nos ha ofendido. No importa si es una persona que nos ha hecho daño. No importa si es ese aguijón que el Señor puso ahí cerca de nosotros que nos está fastidiando cada día. Nosotros tenemos que demostrar el amor de Dios en la vida de esas personas. Y por eso dice en la palabra de Dios que el amor es sufrido. ¿A quién le va a gustar demostrarle amor a una persona que lo ha ofendido, que lo ha maltratado, que lo ha humillado? Pues indudablemente no debe ser una experiencia muy gratificante pensar en hacerlo siquiera. Pero cuando lo hacemos, vamos a ver que el efecto va a ser diferente.
Dice en la palabra de Dios que el amor es sufrido, que el amor es benigno, es bueno. O sea, nunca encuentren nada de malo en el amor, no hay nada malo en el amor. Y estamos hablando del amor de Dios, el amor que pone en nuestros corazones. Dice que el amor no tiene envidia, pero nosotros nos dejamos fastidiar por causa de la envidia. Y permitimos que la envidia realmente tome el control de nuestra vida y todos nuestros actos empiezan a funcionar a través de la envidia. Y le damos más importancia a la envidia que al amor. Dice en la Biblia también que el amor no es jactancioso, no busca lo suyo, no es egoísta, no es egocéntrico, como todos nosotros lo somos, como nuestra cultura nos ha educado. No se irrita. ¿Cuántos se han irritado aquí la semana pasada? A ver. El amor no se irrita. Si Dios habita en su corazón, usted no tiene que irritarse. El amor no se irrita. No busca lo suyo. O sea, no es egoísta. No guarda rencor. Importantísimo eso. El amor no guarda rencor. De tal manera que usted haga una lista de todas las situaciones que le han afectado en su vida y todas esas ofensas que ha recibido de cada persona y empiece a perdonarlas. Y perdonar significa renunciar al derecho de retaliación. Renunciar al derecho de que esa persona sufra igual que me hizo sufrir a mí o más. Y después de que sufra harto ya, bueno, yo miro a ver si la perdono o no, ¿verdad? Cuando yo la vea ya arrastrada por el piso, vuelta nada que me cause lástima, entonces, bueno, ya la perdono, pues, ¿no? No, tenemos que perdonar, ya, de una vez, instantáneamente. El amor no guarda rencor. El rencor es perverso, porque es que el rencor es un sentimiento que lo que hace es procurar que la otra persona pague por las ofensas que me hizo. Y no que pague una vez, sino que pague 4 veces, ¿verdad? No se goza de la injusticia. Pero a veces nos gozamos porque esa persona que nos ofendió, mire, le fue mal y le hicieron esto y le robaron. Ah, bueno, mire, ahí está la justicia de Dios, ¿no? Y nos alegramos. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Tenemos que ver la verdad, cómo es. Tenemos que ver que estamos viviendo en un mundo de mucha mentira y que puede haber un malentendido en la situación. Entonces tenemos que tratar de sacar a la luz la verdad. Ahora, la verdad en este tiempo es muy relativa, porque cada uno tiene su punto de vista y dice, no, yo estoy viendo aquí una moneda, ¿verdad? Pero no dicen estoy viendo una moneda, sino estoy viendo una cara. Y la otra persona puede decir, no, yo estoy viendo es un sello, pero están viendo la misma moneda. Y puede ser que tengan puntos de vista diferentes y por eso es necesario dialogar un poco más y profundizar un poco más y tratar de entender las cosas. Y si no nos entiende, tenemos que tratar de explicarlas con plastilina, de tal manera que sea muy fácil de entender para la otra persona a través de ilustraciones, etc. Pero tenemos que procurar siempre la verdad. Dice, todo lo sufre. El amor lo sufre, no lo goza. El amor lo sufre, todo lo cree. Pero nosotros tenemos una cultura de la famosa malicia indígena, ¿no? Siempre estamos pensando que nos la van a hacer y que van a mirar a ver cómo se nos meten y nos roban y estamos pensando eso, es parte de nuestra cultura. Pero tenemos que renunciar a eso porque eso es perverso. Tenemos que darle la confianza a la gente, creer en las personas. Todo lo espera. El amor todo lo espera. Y Él espera que la gente reaccione también en amor. Porque nadie puede dar de lo que no ha recibido. Y si no le damos amor, pues no vamos a recibir amor. Si damos odio, ¿qué vamos a recibir? Si damos violencia, ¿qué vamos a recibir? Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
A veces nos ofenden, nos hacen daño y normalmente reaccionamos y decimos, no, un momentico, a mí no me la va a hacer. Y aquí las cosas son así y así y así y miramos a ver cómo vamos a arreglar cuentas, ¿no? Todo lo soporta, tenemos que dar un tiempo, esperar, pensar con cabeza fría, tratar de hacer una confrontación en amor, pero no reaccionar de inmediato, porque en medio de la ira reaccionamos con ira y la ira produce más ira, aún violencia. El amor, dice la palabra en el versículo 8 de 1 de Corintios 13, nunca deja de ser. Nunca deja de ser. El amor no cambia, siempre es el mismo, porque es el amor de Dios el que ha sido derramado en nuestros corazones. A veces confundimos el amor con la pasión. Confundimos el amor con la lujuria. Y alguien decía, tú puedes ser solo una persona en el mundo, pero para una persona en el mundo, tú eres el mundo, ¿verdad? Y esa persona tiene que ser el Señor Jesucristo. Tenemos que enfocarnos en Él. Tenemos que amarlo a Él. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y esto implica que entonces nosotros vamos a obedecer su palabra y que ese amor hacia Dios va a ser lo que nos motive también a amar a los demás. Porque el Señor Jesucristo dijo, si me amáis, ¿qué más? Guardad mis mandamientos. Amén. Tenemos que obedecer la palabra de Dios y amar a Dios. Porque el amor de Dios es nuestra fuente de salvación. Ese es el amor. Recordemos Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto lo hizo Dios, fue por amor solamente. ¿Qué tal la actitud de Dios hubiera sido de venganza? El hombre cayó en pecado, bueno, entonces ahora sí, mire lo que le voy a hacer. No, hubiera sido diferentísimo. Pero Dios, en el momento en que el hombre cayó en pecado, de una vez decidió un plan para rescatar al hombre. Y fue cuando maldijo a la serpiente. Y le dijo, maldita serás entre todas las bestias de la tierra, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el carcañal. Y ahí se estaba refiriendo a que el Señor iba a hacer que de la simiente de mujer naciera alguien que les pichara la cabeza a Satanás literalmente. Y estaba anunciando realmente a Jesucristo. Estaba renunciando el plan de salvación de Dios para el hombre. En vez de haberse sentido ofendido Dios y haber apartado su mirada del hombre, decidió en amor hacerse hombre para pagar por los pecados y cumplir así su propia palabra, porque Él dijo que la paga del pecado es muerte, para que el hombre pudiera estar nuevamente en comunión con Dios. Efesios 2:4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, no solamente el Señor nos perdonó los pecados, sino que nos hizo sentar también allá en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y es lo que nosotros deberíamos hacer con nuestros enemigos o con los que consideramos nuestros enemigos. Sobre todo esas personas que deberíamos nosotros haber amado muchísimo y que realmente deben ser sujetos de nuestro amor porque Dios nos las puso ahí cerca, en nuestra familia, en nuestro alrededor, en nuestro vecindario. Y que de alguna manera pues hemos tenido antipatía o hemos tenido ciertos roces con esa persona y no hemos sido realmente testimonio para ellos. Tenemos que cambiar de actitud y tomar la decisión de empezar a amarlos. Y eso va a implicar que entonces vamos a estar obedeciendo a la palabra de Dios y entonces el Señor, ¿qué va a hacer? Nos va a sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque es que la salvación nosotros la conseguimos fue por gracia, es un regalo de parte de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe.
Dice la Biblia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios ya tiene preparadas de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y si usted tiene una persona a quien el Señor le está hablando hoy en este momento, haga una decisión, tome la determinación de llamarla, de invitarla a tomar un café y pídale perdón. No le va a pasar nada. No va a perder su posición, no va a perder su puesto, no va a perder su pensión, no va a perder, al contrario, va a ganar un lugar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El amor es fruto del Espíritu Santo. Dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y quién va a prohibirnos esas cosas? Dice que contra tales cosas no hay ley. Así que usted no piense que la van a considerar que usted es una persona ridícula porque va a demostrar amor a alguien. No, nadie le prohíbe amar a los demás, y más cuando usted lo hace en obediencia a la palabra de Dios. Dice que los que somos de Cristo hemos crucificado nuestra carne, y cuando crucificamos nuestra carne es cuando crucificamos ese rencor, esa envidia, esos sentimientos negativos, esa basura emocional que hay en nuestros corazones. Amar a Dios significa obediencia a la palabra de Dios. Segunda de Juan 1:6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Y entonces, ¿qué sucede? Nos haremos amigos de Dios. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Obedezcámosle al Señor. Superemos esa barrera tan terrible que hay de morir a nosotros mismos para que el amor de Dios pueda ser derramado y nosotros podamos ser fuentes de amor. El amor es entrega. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun cuando esa persona nos haya ofendido, nosotros vamos a amarla y vamos a ver cómo le podemos ayudar y cómo le podemos servir. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Amén. Esto es lo que el Señor nos pide, que tenemos que poner nuestra vida por nuestros hermanos. Pero a veces consideramos nuestra vida como algo superior a la vida de los demás. Cuando el Señor nos ha dado la vida es para que la pongamos por los demás. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amor es evidencia de Dios en nuestra vida. Primero Juan 4:7 dice, amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Y no dice que el que no ame a las personas que le gustan y que le caen bien y que lo tratan bien y que lo consienten y que lo honran. Tenemos que amar a todos los demás, aún a nuestros enemigos. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, nosotros tenemos que amar primero. No tenemos que esperar que esa persona que nos ha ofendido, que nos cae mal, que nos ha insultado, venga y nos pida perdón y se arrodille delante de nosotros y reconozca todas sus faltas y tenga frutos de arrepentimiento y empiece a tratarnos bien y que nos haga una restauración completa de todas las ofensas. No, el Señor no está diciendo que hagamos eso. Dice que primero tenemos que amarla a esa persona. Amados, si Dios nos ha amado así, deberíamos también nosotros amarlos unos a los otros de la misma manera. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces necesitamos que ese amor de Dios se perfeccione en cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser realmente esos canales de bendición, esas fuentes de amor para ellos. Dice, en esto conocemos que permanecéis en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu.
O sea, cuando nosotros tenemos esas demostraciones de amor, tenemos la certeza de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Porque el Espíritu Santo de Dios es amor. No es resentimiento, no es venganza, no son raíces de amargura, no son pleitos, no son disensiones, no son herejías, no son obras de la carne. Dice, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y Dios en él. Una forma de confesar que Dios está en nosotros es haciendo demostraciones de amor. Esa es la forma de demostrar que Dios realmente habita en nuestros corazones y que somos nosotros templos del Espíritu Santo. Y si nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Tenemos que permanecer en amor siempre, no a veces, no cuando me hacen cosas buenas, no cuando me elogian, no cuando me rinden pleitesía. Siempre tenemos que ser instrumentos del amor de Dios. Dice que en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos en este mundo. Como es Dios, tenemos que ser nosotros. Él nos amó primero. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa de amar, de restaurar esas relaciones rotas, de restaurar esas amistades, esas relaciones aún entre familia, que a veces están rotas porque hemos malentendido el amor. Dice la palabra de Dios que en el amor no hay temor. Y el verdadero amor echa fuera todo temor. A veces nos da temor acercarnos a esa persona que nos insultó para pedirle perdón y para demostrarle que la amamos. Pero si hay amor en nuestro corazón, no debe haber temor. Dice, en amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y el temor lleva en sí castigo. O sea, nos quedamos en el temor, ahí estamos nosotros castigados. Dice, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si tenemos temor de eso es porque no hemos sido perfeccionados en el amor. Pero esa perfección en el amor tiene que ser una decisión de cada uno. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No ama a Dios. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento en Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor al mundo versus el amor de Dios. Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Si nosotros amamos, podemos cubrir multitud de pecados. Puede ser que nos hayan ofendido, que nos hayan hecho daño, que nos hayan... Pero en amor nosotros cubrimos esos pecados, no se los vamos a sacar ahí en la frente, ni vamos a exponerlos, ni vamos a... Nada, simplemente vamos a dejar que pasó y punto. 1 Pedro 4 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor de Dios cubrirá multitud de pecados. Y tiene que ser un amor no fingido. 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido sea entre vosotros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no como de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tenemos que fomentar el amor de Dios entre nosotros. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Y tenemos que considerarnos unos a otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras. El espíritu de amor es el espíritu de poder, lo habíamos dicho antes, que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el Señor nos invita a que nos vistamos de amor, que es el vínculo perfecto que nos une. El amor realmente resume absolutamente toda la ley, porque toda la ley es de Dios y está basada en el amor. Y Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor.
Y Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros, para que toda la ley en esta sola palabra se cumpla: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Os digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que tenemos que hacer. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo, no estamos bajo la ley, sino que vamos a estar siendo guiados por el Espíritu Santo. Y entonces no va a haber en nuestra vida obras muertas como el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Qué cantidad de cosas, ¿no? Pero si hacemos un inventario de estas poquitas cosas, ahí encontramos que, bueno, puede ser que no haya adulterio, ni fornicación, ni inmundicia, ni lascivia, pero de pronto idolatría, no sé si enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, ese tipo de cosas a veces habitan en nuestros corazones y en nuestras relaciones. Y no doblegamos nuestro corazón a erradicarlas de nuestra vida. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, fe, confianza, templanza. El amor es un mandamiento. El Señor nos dice en 1 Corintios 14, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Es un mandamiento, sigan el amor. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el amor permanece. Dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero de los tres, el mayor de ellos es el amor. El amor sirve para todo. Usted le pone amor a las cosas cambian por completo, totalmente.